Hermanos, hay secretos enterrados en el alma porque duelen demasiado para pronunciarlos. Este es el mío. Soy Mohammed. Tengo 41 años y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre honorable en Riad, Arabia Saudita, incluso el sobrino del ministro de Justicia. Pero en marzo de 2019 entendí que la línea entre la vida y la eternidad puede reducirse a un solo suspiro. Recuerdo estar arrodillado en la arena, con los ojos vendados y las manos atadas detrás de la espalda. El metal frío de una pistola presionado contra mi nuca mientras alguien dictaba mi sentencia: abandonar el Islam para seguir a Cristo. La muerte era inminente. Y sin embargo, ese día descubrí que Dios también puede irrumpir en medio de un veredicto final. Lo que realmente ocurrió esa noche en las afueras de Riad es algo que ninguna autoridad pudo explicar, algo que los testigos nunca lograron entender, pero que con absoluta certeza fue la manifestación del poder soberano del Señor Jesucristo de una manera que nunca olvidaré mientras respire. Nací en una familia respetada con influencia. Mi tío, Ahmed Al-Faisal, había sido ministro de Justicia y mi primo, Karim, ocupaba un puesto destacado en la policía religiosa. Una familia perfectamente integrada en el sistema, estrictamente observante de la ley islámica, orgullosa de sus raíces y tradiciones. Pero mi historia dio un giro inesperado durante mis estudios de posgrado en Dubái. Tenía 30 años cuando viajé a Emiratos Árabes para obtener una maestría en Derecho Islámico. Mis padres estaban orgullosos. Era el camino correcto para alguien de mi posición. Nadie podía prever que en esa ciudad moderna, lejos de los ojos vigilantes de mi comunidad, conocería al que cambiaría mi vida para siempre, Jesús de Nazaret. Todo comenzó en la universidad, donde hice amistad con Samir, un estudiante egipcio que me invitó a su grupo de estudio. Lo que no me dijo fue que era un grupo de estudio bíblico. Al principio asistí por curiosidad académica, convencido de que mi fe islámica era inquebrantable. Pero algo comenzó a suceder dentro de mí cuando escuché las enseñanzas sobre este Jesús que amaba a sus enemigos, que ofrecía una relación personal con Dios, que prometía libertad interior. Tras meses de luchas internas, preguntas, noches sin dormir y una intensa búsqueda de la verdad, experimenté lo que solo puedo describir como un encuentro personal con Cristo. No fue espectacular externamente. No hubo luces ni voces audibles, solo una convicción profunda que transformó mi corazón como si lo hubieran reemplazado por uno nuevo. Sabía perfectamente lo que significaba mi decisión. En Arabia Saudita, la apostasía, abandonar el Islam es un delito castigado con la pena de muerte. Regresar a mi país significaba vivir una doble vida o enfrentar consecuencias inimaginables. Cuando volví a Riad en 2011 con mi título en la mano y una fe secreta en el corazón, comenzó lo que serían los 8 años más peligrosos y a la vez más significativos de mi vida. Externamente era el mismo Mohammed de siempre, el sobrino respetuoso, el ciudadano ejemplar que asistía a la mezquita los viernes. Pero en la privacidad de mi apartamento, con las cortinas cerradas y en completo silencio, leía una pequeña Biblia en árabe que había logrado introducir al país, escondiéndola en el estuche de mi computadora portátil. Durante casi 3 años viví mi fe en completa soledad. Oraba en silencio, estudiaba la palabra cuando nadie podía verme y sentía una sed desesperada por compartir mi fe con alguien. Fue entonces cuando Dios puso en mi camino a Samir, mi primo egipcio, un trabajador en la construcción que había notado algo diferente en mí. Un día, mientras lo llevaba a una reunión familiar, Samir dejó caer accidentalmente su teléfono. Al recogerlo, vi un versículo de la Biblia en la pantalla. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supimos que compartíamos el secreto más peligroso que uno puede tener en Arabia Saudita. A través de Samir conocí a un pequeño grupo secreto de cristianos en Riad. Éramos solo 10, principalmente trabajadores extranjeros, filipinos, indios, un par de egipcios y yo, el único saudí de nacimiento. Nos reuníamos cada 2 semanas en diferentes apartamentos, rotando constantemente para evitar sospechas. Las reuniones eran breves, silenciosas, sin instrumentos musicales ni predicaciones en voz alta. A veces simplemente leíamos la Biblia en susurros y orábamos tomados de las manos. Si este testimonio está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que sigas escuchando.
Lo que estoy a punto de compartir cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios en los lugares más hostiles de la tierra. Nuestra pequeña comunidad comenzó a crecer lentamente. Primero fue Fátima, una enfermera egipcia que trabajaba en el Hospital Central y había encontrado a Cristo en el Cairo antes de venir a Arabia. Luego se unió Raj, un ingeniero informático indio. Y contra todo pronóstico, Leila, una joven saudí que trabajaba como asistente en la misma empresa que yo, comenzó a hacer preguntas tras notar algo diferente en la forma en que trataba a los demás. En 2 años, nuestra comunidad creció de 10 a casi 25 miembros. Nos dividimos en células más pequeñas por seguridad. Yo lideraba un grupo de 7 personas que se reunían en mi apartamento una vez cada 3 semanas. Era peligroso, pero sentíamos que Dios estaba haciendo algo extraordinario en la tierra más difícil para el Evangelio. En mayo de 2018, recibí la primera advertencia. Mi primo Karim me invitó a cenar en su lujosa mansión. Después de que su esposa e hijo se retiraran, me miró fijamente y dijo: «Mohamed, hay rumores sobre ti. Rumores peligrosos. Dicen que te reúnes con extranjeros en tu casa, que tienes comportamientos sospechosos. Como tu primo, necesito saber qué está pasando». Mentí. Que Dios me perdone, pero mentí. Le dije que estaba dando clases privadas de derecho a algunos colegas extranjeros. Karim no parecía convencido, pero lo dejó pasar con una advertencia ominosa. «Recuerda quién eres y qué se espera de nuestra familia. No hagas nada que pueda mancharnos». Debería haber escuchado. Debería haber sido más cauteloso. Pero el fuego de compartir a Cristo ardía demasiado intensamente en mi corazón. El calor de mayo en Riad es como vivir dentro de un horno, pero el verdadero fuego crecía a nuestro alrededor. La policía religiosa, la Mutaba, había intensificado sus redadas contra reuniones ilegales. 2 iglesias domésticas filipinas habían sido desmanteladas en el sector este de la ciudad. Los detenidos, al ser extranjeros, fueron deportados inmediatamente. Pero todos sabíamos que un saudí enfrentaría consecuencias mucho peores. El aire se volvía más denso cada día, no solo por el verano que se acercaba, sino también por la sensación de estar constantemente vigilados. Hassan, mi fiel amigo y ahora hermano en la fe, comenzó a notar vehículos que parecían seguirnos en nuestras rutas habituales. «Señor Mohamed», me dijo una tarde mientras me llevaba de regreso del trabajo. «Creo que alguien nos está observando». Durante esos días recibí un mensaje críptico de Ibrahim, un hermano egipcio. El pescador ha recogido sus redes en el sector norte. Era nuestro código para indicar que una célula cristiana había sido descubierta. La tensión aumentaba, pero también nuestra determinación. Mi posición privilegiada como ejecutivo financiero y primo de un alto funcionario me daba cierta protección, o al menos eso creía. Mi apartamento, ubicado en una zona exclusiva de Riad, parecía un refugio seguro en comparación con las casas de los trabajadores extranjeros que eran inspeccionadas regularmente. Recuerdo vívidamente la noche del 15 de junio de 2018. Habíamos planeado una reunión especial porque Yasmin, la hija de 19 años de Raj, quería ser bautizada. En Arabia Saudita, realizar un bautismo cristiano no solo es ilegal, sino que se considera una provocación directa al Estado. Pero, ¿cómo podíamos negarle a una joven su deseo de proclamar públicamente su fe en Cristo? Preparamos todo con extremo cuidado. La reunión sería en mi apartamento usando la bañera para el bautismo. Solo asistirían 5 personas: Raji, Yasmin, Samir, Leila y yo. Habíamos desconectado nuestros teléfonos y los dejamos en otra habitación para evitar cualquier posible rastreo. Las persianas estaban completamente cerradas y hablábamos casi en susurros. No sabíamos que esa noche también había otros observadores. 3 días después, Samir no se presentó a trabajar. No respondía a mis mensajes ni llamadas. Sentí un nudo en el estómago que se apretaba con cada hora que pasaba sin noticias de él. Al día siguiente, Leila me llamó desde un número desconocido con la voz temblorosa. «Se han llevado a Samir». Su apartamento estaba vacío con señales de que alguien entró por la fuerza. Su vecino dijo que vio a hombres vestidos de civil llevándoselo en la mitad de la noche. El miedo me invadió como una enfermedad paralizante. Samir conocía a todos los miembros de nuestra red.
Si lo presionaban lo suficiente, no podía pensar en eso. Samir era fuerte en su fe, pero todos tenemos límites físicos. Esa noche recibí una llamada de mi primo Karim. Su voz era fría como el acero cuando dijo: necesitamos hablar ahora. Ven a mi oficina mañana a las 9 en punto. No era una invitación, era una orden. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, dijo su voz baja pero llena de tensión. ¿Tienes la menor idea del escándalo que has causado, de cómo esto podría destruir no solo tu vida, sino a toda la familia? Mi corazón latía con fuerza. No sé de qué estás hablando, Karim, respondí. Él golpeó el escritorio con tanta fuerza que los objetos sobre él saltaron. No me mientas. No te atrevas a mentirme a la cara. Tomó aire intentando controlarse. Tu primo egipcio, Samir, ha confesado todo. Las reuniones, los libros prohibidos, los bautismos en tu apartamento. ¿Cómo pudiste, Mohammed? ¿Cómo pudiste traicionar a tu familia, a tu país, a tu fe de esta manera? El tiempo pareció detenerse mientras las palabras de mi primo me golpeaban como piedras. Samir había hablado, no lo culpaba. Sabía que los métodos de interrogación eran brutales, pero ahora todo estaba expuesto. Karim, escúchame. Intenté explicar, pero levantó una mano para silenciarme. No quiero escucharlo. No quiero saber los detalles de tu apostasía. Pronunció la última palabra como si fuera veneno. He logrado mantener esto fuera de los canales oficiales por ahora, usando mis conexiones, pero no puedo protegerte para siempre, Mohammed. Tienes dos opciones. Renunciar públicamente a estas creencias extranjeras y someterte a una reeducación religiosa o enfrentar las consecuencias legales de tus acciones. Y créeme, ningún apellido, ninguna conexión familiar te salvará si esto llega a los tribunales religiosos. La propuesta de Karim era clara: negar a Cristo o enfrentar la muerte. En ese momento, las palabras de Jesús resonaron en mi mente. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. No puedo renunciar a lo que sé que es verdad, Karim, dije. Mi voz apenas audible, pero firme. Lo siento. Mi primo me miró como si fuera un extraño. Entonces que Alá tenga misericordia de tu alma, porque yo ya no puedo hacer nada por ti. Se dirigió hacia la puerta y la abrió. Tienes 24 horas para poner tus asuntos en orden. Después de eso, no podré detener lo que viene. Si estás sintiendo el peso de esta situación, si puedes imaginar lo que significa elegir entre tu seguridad y tu fe, comparte este mensaje con aquellos que necesitan recordar que nuestra fe tiene un costo, pero que Cristo vale cualquier sacrificio. Las horas siguientes fueron un torbellino. Contacté discretamente a los miembros de nuestra red para advertirles. Algunos decidieron huir de inmediato, otros se escondieron con familiares. Leila, con lágrimas en los ojos, me dijo que no dejaría el país porque su madre enferma la necesitaba. Raj ya había sido detenido junto con su hija Yasm. Empaqué lo esencial, algo de ropa, mis ahorros en efectivo y mi pequeña Biblia. Planeaba ir a Jordania, donde tenía un contacto que podía ayudarme a solicitar asilo. Pero justo cuando estaba a punto de salir de mi apartamento, escuché el inconfundible sonido de vehículos deteniéndose bruscamente en la entrada del edificio. Mi corazón se detuvo. Miré por la ventana y vi 3 camionetas negras sin identificación. Hombres armados vestidos de civil salían apresuradamente. No necesitaba más información. Venían por mí. En esos pocos segundos hice lo único que podía hacer. Oré. No fue una oración formal, solo un grito desesperado. Señor Jesús, dame fuerza para lo que viene. No intenté escapar. Sabía que era inútil. Cuando golpearon violentamente la puerta, simplemente la abrí. 6 hombres entraron como una avalancha, arrojándome al suelo y colocándome esposas tan apretadas que sentí que cortaban mi piel. No se identificaron, no leyeron cargos. En Arabia Saudita, la policía religiosa opera en las sombras. Mohammed Al-Faisal, estás arrestado por apostasía, proselitismo y posesión de materiales prohibidos, dijo finalmente uno de ellos mientras registraban mi apartamento. Encontraron mi Biblia escondida entre los libros de derecho. La sostuvieron como si fuera un objeto contaminado. Me vendaron los ojos y me sacaron a empujones.
Sentí las miradas de mis vecinos, el silencio pesado de quienes observaban sin intervenir, quizás incluso con aprobación. Ser cristiano en Arabia Saudita no solo es ilegal, es considerado una traición a la identidad nacional. El trayecto en la camioneta fue breve, pero aterrador, con los ojos cubiertos y las manos esposadas. Cada giro, cada frenazo repentino aumentaba mi ansiedad. Los hombres no hablaban, solo escuchaba su respiración y el intercambio ocasional de instrucciones en voz baja. Cuando finalmente nos detuvimos, me bajaron bruscamente del vehículo. El calor abrasador de Riad golpeó mi rostro como una bofetada. Caminamos unos 100 metros antes de entrar en un edificio con aire acondicionado. El cambio de temperatura fue tan drástico que mi piel se erizó. Me dejaron solo durante lo que parecieron horas, aunque sin reloj ni ventanas era imposible saberlo con certeza. El aislamiento es una técnica de interrogación efectiva. Te deja solo con tus pensamientos, tus miedos, tus dudas. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Valía la pena? ¿Realmente estaba dispuesto a morir por Cristo? ¿Qué pasaría con mi madre anciana cuando descubriera la verdad? Finalmente, la puerta se abrió y entraron dos hombres. Uno vestía el uniforme oficial de la policía saudí, el otro un traje oscuro impecable con una expresión que no revelaba emoción. Este último se sentó frente a mí mientras el oficial permanecía de pie junto a la puerta. Mohammed Al-Faisal, dijo el hombre de traje consultando una carpeta. Graduado con honores en Derecho Islámico por la Universidad de Dubái, ejecutivo respetado, sobrino del ministro de Justicia. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Y ahora, apóstata y misionero cristiano. No respondí. ¿Qué podía decir? Tu situación es inusual, continuó. No muchos saudíes en tu posición cometen este tipo de traición. Normalmente vemos esto en trabajadores extranjeros o personas menos educadas. Su tono era académico, como si analizara un caso interesante. Tu primo ha intentado intervenir, lo sabes, pero incluso su influencia tiene límites. Mencionó a mi primo con la clara intención de recordarme que había traicionado no solo a mi país y mi religión ancestral, sino también a mi familia. Tenemos testimonios, continuó sacando unas hojas de la carpeta. Tu primo egipcio ha sido muy cooperativo. Tenemos nombres, fechas, lugares de reuniones. Sabemos de los bautismos en tu apartamento, de los materiales que distribuyas. Colocó frente a mí una declaración firmada por Samir. Mi corazón se hundió al ver su firma temblorosa al final de la página. ¿Cuánto habrían tenido que hacerle para obtener esa confesión? Incluso sin tu testimonio tenemos suficiente, añadió el interrogador como si leyera mis pensamientos. Te hemos estado vigilando durante meses, Mohammed. Cámaras, micrófonos, informantes, lo sabemos todo. Sacó mi pequeña Biblia de un sobre y la colocó en la mesa. Estaba marcada con notas adhesivas y subrayada en muchos lugares. Verla así, manipulada por manos extrañas, me dio una sensación indescriptible de violación. Esto es prueba suficiente para el cargo de apostasía, dijo señalando la Biblia. Pero lo que más nos preocupa es tu actividad misionera. Convertir a otros, especialmente a ciudadanos saudíes, es un delito extremadamente grave. Se inclinó hacia adelante. Sin embargo, tu caso es delicado, tu apellido, tus conexiones. No queremos un escándalo internacional, así que te ofrecemos una salida, una declaración pública renunciando a estas creencias extranjeras, un periodo de reeducación religiosa y podrás volver a tu vida normal sin cargos oficiales, sin un juicio público. Cuando se fueron, las luces se apagaron, dejándome en total oscuridad, sin ventanas, sin sonidos, solo la oscuridad absoluta y el frío penetrante del aire acondicionado. Era como estar en una tumba. En esa oscuridad, mi mente comenzó a jugarme trucos. Recordé historias de otros cristianos perseguidos, pastores torturados en Irán, creyentes atacados, misioneros desaparecidos en Corea del Norte. ¿Tendría la misma fuerza que ellos? ¿O sucumbiría al miedo y negaría a Cristo para salvar mi vida? Si este testimonio te hace reflexionar sobre el verdadero costo del discipulado, compártelo con alguien que necesite recordar que nuestra fe no es un pasatiempo cómodo, sino una decisión radical que puede requerir todo. Las horas en la oscuridad se convirtieron en una intensa batalla espiritual.
Cada minuto era una lucha entre la carne gritando, sobrevive, y el espíritu susurrándose fiel hasta la muerte. En algún momento, imposible saber cuánto tiempo había pasado, la puerta se abrió nuevamente. Me llevaron a un esposado, pero sin venda, por pasillos estrechos hasta una pequeña celda. Cuando cerraron la puerta detrás de mí y escuché el clic de las cerraduras, la realidad de mi situación me golpeó con renovada fuerza. Estaba preso por mi fe en Cristo, algo que siempre había leído que otros creyentes experimentaban, pero nunca imaginé vivir personalmente. Me senté en el catre, agotado física y emocionalmente. Fue entonces cuando noté algo grabado en la pared junto a la cama, una pequeña cruz tosca. Alguien había estado aquí antes, otro seguidor de Cristo. Pasé mis dedos por ese símbolo simple y por primera vez desde mi arresto, las lágrimas fluyeron libremente. No eran lágrimas de desesperación, sino de una extraña comunión con todos aquellos que habían sufrido por el nombre de Jesús a lo largo de la historia. No está solo. Parecía susurrar esa cruz rudimentaria. Otros han caminado este camino antes que tú. Poco después escuché un suave golpeteo en la pared a mi derecha. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se repitió. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. La señal internacional de socorro SOS. Respondí con el mismo patrón. Los golpes continuaron, ahora con un ritmo diferente. Me tomó un momento darme cuenta de que era código Morse. Lentamente pude descifrar el mensaje. Cristiano con el corazón latiendo fuerte, respondí, sí. ¿Y tú? La respuesta llegó. Ibrahim egipcio, 4 meses aquí. Ibrahim, el mismo hermano egipcio que nos había advertido sobre las redadas. Ahora estábamos presos en celdas contiguas. A través de golpes en la pared, intercambiamos información básica. Lo habían arrestado durante una reunión de oración. Su esposa e hijos habían sido deportados a Egipto. Llevaba 4 meses esperando un juicio. Otros están aquí, me dijo. Rajaj, 2 celdas más allá. Raj también estaba aquí y su hija Yasm. No me atreví a preguntar. Durante los siguientes 3 días caí en una rutina monótona. Comida insípida 2 veces al día, un guardia silencioso que nunca me miraba a los ojos. Interrogatorios diarios con el mismo hombre de traje que repetía la misma oferta, renunciar a Cristo o enfrentar la ejecución. Y cada noche conversaciones en código Morse con Ibrahim, quien se convirtió en mi ancla de cordura. Ibrahim me enseñó cómo sobrevivir en ese lugar. Explicó que los guardias cambiaban de turno a horas específicas, que algunos eran más tolerantes que otros, que las cámaras de vigilancia tenían puntos ciegos. Pero sobre todo me enseñó a mantener viva mi fe sin una Biblia, recitando de memoria versículos que había aprendido durante años como pastor clandestino en Egipto. Memoriza esto, me decía cada noche y luego transmitía pasajes enteros de las Escrituras, palabra por palabra. Salmo 23, Juan 14, Romanos 8. Esas palabras se convirtieron en mi alimento espiritual diario. El 4.º día, la rutina cambió. En lugar del interrogador habitual, entró mi primo Karim. Lucía demacrado con ojeras pronunciadas y la postura tensa de alguien que lleva un peso insoportable. Nos dejaron solos en la sala de interrogatorios. ¿Por qué, Mohammed? Preguntó sin saludos. Solo esa pregunta llena de frustración y dolor. ¿Por qué nos hiciste esto? No te he hecho nada, Karim, respondí suavemente. He encontrado algo que le da sentido a mi vida, algo verdadero. Su voz subió de tono. Más verdadero que la fe de nuestros padres, nuestras tradiciones, nuestra cultura. ¿Estás dispuesto a morir por una religión extranjera? No es una religión extranjera, Karim. Es una relación personal con Dios. He encontrado perdón, propósito, paz. Él casi escupió la palabra paz. ¿Llamas a esto paz? Estás en prisión enfrentando una posible ejecución. Nuestra madre llora día y noche. Mi posición en la policía está comprometida. Todo el nombre de nuestra familia está manchado por tu traición. Su dolor era palpable y por un momento me sentí culpable. No quería causar sufrimiento a mi familia. Lamento el dolor que te estoy causando, dije sinceramente, pero no puedo renunciar a lo que sé que es verdad. Cristo ha cambiado mi vida.
Karim, él es real. Mi primo se pasó la mano por el rostro, un gesto de cansancio que lo había visto hacer desde niños. Te han lavado el cerebro, Mohammed. Esos occidentales te confundieron durante tus estudios. Esto no eres tú. Por el contrario, primo, nunca he sido más yo que ahora. Por primera vez en mi vida sé quién soy y por qué estoy aquí. Karim golpeó la mesa con frustración. Estás aquí porque cometiste un delito, porque traicionaste todo lo que nuestra familia representa. Estoy aquí porque amo a Jesús más que a mi propia vida, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Y si debo morir por ello, que así sea. Mi primo me miró como si fuera un extraño. Tal vez lo era para él ahora. Se levantó lentamente. Tienes hasta mañana para reconsiderar. He arreglado todo para tu declaración pública de arrepentimiento. Será transmitida por televisión nacional. Dirás que fuiste engañado, que has vuelto al Islam y este asunto quedará enterrado. Su voz se quebró ligeramente. Por favor, Mohammed, por nuestra madre, por nuestra familia. Cuando se fue, sentí el peso de su dolor sobre mis hombros. Amaba a mi familia. La idea de causarle sufrimiento era casi insoportable, pero había aprendido de Cristo que a veces el verdadero amor requiere decisiones difíciles. Esa noche no pude dormir. La conversación con Karim había agitado dudas que pensé que había superado. Y si solo fingía reconvertirme, podría mantener mi fe en secreto, tal vez incluso escapar del país más tarde. ¿No sería eso más sabio que enfrentar una muerte segura? Compartí estas dudas con Ibrahim a través de nuestro código en la pared. Es normal tener dudas, respondió Pedro. Negó a Jesús, pero Cristo murió por nosotros. Sus palabras me atravesaron como una espada de doble filo. Sí, Pedro había negado a Cristo, pero no había pasado el resto de su vida arrepintiéndose por esa negación. No había muerto finalmente crucificado por negarse a renunciar a su Señor por segunda vez. En la oscuridad de mi celda me arrodillé y oré como nunca antes. Señor Jesús, si debo tomar esta copa, dame la fuerza para hacerlo. No me dejes solo en esta hora oscura. No hubo respuesta audible ni visión celestial, solo un silencio profundo. Pero en ese silencio sentí una paz que supera todo entendimiento, como si brazos invisibles me sostuvieran. A la mañana siguiente, me llevaron nuevamente a la sala de interrogatorios. El hombre de traje estaba allí junto con un equipo de grabación y un clérigo musulmán. «Es tu día de declaración, Mohammed», dijo el interrogador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Después de esto, podrás comenzar tu proceso de reeducación y eventualmente regresar a una vida normal». Me presentaron un texto para leer, una renuncia a la fe cristiana, una confesión de haber sido engañado por influencias occidentales y un regreso al Islam. Las palabras revolvían mi estómago. «No puedo leer esto», dije empujando el papel hacia ellos. «No voy a negar a Cristo». El interrogador perdió su sonrisa. «Piensa muy bien lo que estás haciendo, Mohammed. Esta es tu última oportunidad». Lo pensé toda la noche. Mi respuesta es no. Si algo en esta historia resuena en tu alma, si sientes que Dios te está llamando a una fe más profunda y valiente, déjamelo saber en los comentarios. Hubo un momento de silencio tenso. Luego el interrogador hizo un gesto y los técnicos comenzaron a guardar su equipo. «Muy bien», dijo. «Finalmente, has elegido tu camino. Serás llevado ante un tribunal religioso mañana por la mañana. Que Alá tenga misericordia de ti». Mientras me llevaban de vuelta a mi celda, pasamos por otra sala con la puerta entreabierta. Por un instante fugaz, vi a Yasmin, la hija de Raj, sentada con una mirada perdida. Su rostro mostraba evidentes signos de trauma, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. Le sonreí brevemente antes de que me empujaran para seguir caminando. Esa noche, Ibrahim y yo tuvimos nuestra última conversación a través de la pared. «Juicio mañana», le dije. «Lo sé». Yo también confesé. «Tengo miedo». «Normal. Jesús también en Getsemaní». «¿Crees que veremos el cielo mañana?» Hubo una larga pausa antes de su respuesta. «Tal vez o tal vez Dios tenga otros planes». Me llevaron a la sala con las manos encadenadas detrás de la espalda. 2 guardias se quedaron conmigo, uno a cada lado. Frente a la mesa,
3 hombres con túnicas blancas y barbas largas me observaban con expresiones impenetrables. Mohammed Abdullah al-Faisal. Comenzó el juez principal, un hombre de unos 60 años con ojos penetrantes. Estás acusado de apostasía. Abandonar el Islam por el cristianismo y proselitismo, intentar convertir a otros musulmanes. ¿Cómo respondes a estos cargos? No tenía sentido mentir. Las pruebas eran abrumadoras, mi Biblia anotada, los testimonios de los detenidos, las grabaciones de vigilancia. Es cierto que soy seguidor de Jesucristo, respondí claramente, pero no he obligado a nadie a cambiar su fe. Solo compartí lo que ha transformado mi vida. El juez de la izquierda, más joven y con gestos más agresivos, intervino. Admites que has abandonado la verdadera fe, que has traicionado las enseñanzas del profeta. La paz sea con él. Respeto el Islam y la cultura en la que crecí. Respondí con cuidado, pero he encontrado la verdad en Cristo. El tercer juez, un anciano de aspecto cansado, habló por primera vez. Entiendes la gravedad de tus acciones según la ley de la Sharía. Entiendo que la apostasía es castigada con la muerte según la interpretación actual de la ley islámica en nuestro país. Sí. ¿Y aún así persistes en esta creencia extranjera? Preguntó el juez principal. Tomé un respiro profundo. Este era el momento de la verdad. Literalmente. Sí, persisto. Cristo es mi Señor y Salvador. Los 3 jueces intercambiaron miradas. No necesitaron retirarse a deliberar. El veredicto estaba predeterminado por la ley que aplicaban. Mohammed Abdullah al-Faisal, pronunció solemnemente el juez principal. Este tribunal te encuentra culpable de apostasía y proselitismo. La sentencia, según la ley de la Sharía, es la muerte. Esperaba estas palabras. Me había preparado mentalmente para ellas, pero escucharlas pronunciadas oficialmente hizo que mi corazón latiera con fuerza y mis piernas temblaran. Una cosa es aceptar la posibilidad de morir por Cristo. Otra muy distinta es enfrentar la certeza inminente. La sentencia se llevará a cabo en 3 días al amanecer en la plaza pública, continuó el juez. Hasta entonces se te concede un periodo de reflexión. Si durante este periodo renuncias a tu apostasía y regresas al Islam, la sentencia podría ser conmutada. Esa última frase era la grieta que dejaron abierta. La tentación final. Hasta el último momento, el sistema quería mi rendición, no mi sangre. Me llevaron a una celda diferente, más profunda en el complejo penitenciario, más aislada. No había ventana, solo una luz tenue que nunca se apagaba. No podía comunicarme con Ibrahim ni con ningún otro preso. Estaba solo con Dios en esa antesala de la muerte. Las horas se arrastraban con una lentitud agonizante. Intenté orar. Pero a veces las palabras se me escapaban. Intenté recordar los versículos que Ibrahim me había enseñado, pero a menudo mi mente se quedaba en blanco. El miedo, ese compañero insidioso, susurraba constantemente en mi oído. Todavía puedes salvarte. Solo di las palabras. Dios conoce tu corazón. Él entenderá. La tarde del segundo día recibí una visita inesperada. Mi madre entró apoyada en un bastón, su figura frágil aún más disminuida por el dolor. Un guardia la acompañaba, manteniendo una distancia respetuosa. Mamá, susurré intentando contener las lágrimas. Ella se acercó lentamente, sus ojos enrojecidos por el llanto. Se sentó en la única silla disponible frente a mí. ¿Por qué, Mohammed? Su voz apenas audible. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? No quiero causarte dolor, mamá, respondí arrodillándome ante ella y tomando sus manos entre las mías. Pero he encontrado algo, alguien que ha cambiado mi vida por completo. ¿Vale la pena morir por ello? ¿Dejarme sola en mi vejez? Sus palabras eran como dagas. Mamá, si conocieras lo que he experimentado, lo entenderías. He encontrado un amor que supera todo lo que conocía antes, un propósito más allá de esta vida. Ella negó con la cabeza, incapaz de comprender. Tu primo dice que puede salvarte, que solo necesitas leer una declaración. Hazlo, hijo mío, por mí. No importa lo que realmente creas en tu corazón, solo di las palabras. La tentación nunca había sido tan fuerte como en ese momento.
Ver a mi madre sufriendo, saber que podía aliviar su dolor con unas simples palabras. No puedo, mamá, dije finalmente con lágrimas corriendo por mi rostro. Sería negar la verdad más importante que he conocido. Sería negar al que me ha dado la vida eterna. Mi madre retiró sus manos de las mías como si ya no reconociera a su propio hijo. Entonces que Alá tenga misericordia de tu alma, porque yo ya no te reconozco. Se levantó con dificultad y llamó al guardia para que la ayudara a salir. En la puerta se volvió una última vez. Tu padre murió creyendo que eras un buen musulmán. Me alegra que no viviera para ver esto. Cuando la puerta se cerró tras ella, me arrodillé sollozando incontrolablemente. El dolor era indescriptible. Había esperado tortura física, pero este tormento del alma era infinitamente peor. ¿Por qué, Dios?, grité en la soledad de mi celda. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debo elegir entre tú y las personas que amo? No hubo respuesta audible, solo el eco de mi propia voz contra las paredes de concreto. Si alguna vez has sentido que debes elegir entre agradar a Dios o a los hombres, comparte este mensaje con alguien que enfrenta una decisión difícil por su fe. Esa noche no dormí. Mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de dudas, recuerdos y arrepentimientos. ¿Fue todo esto un error? Había confundido mi propia rebelión con una experiencia espiritual genuina. Al amanecer, el tercer día, mi último día según la sentencia, apareció un guardia diferente con mi bandeja de comida. Era un hombre joven, tal vez de unos 30 años, con un rostro menos severo que los demás. Cuando me entregó la bandeja, nuestros ojos se encontraron brevemente y vi algo inusual en su mirada. No desprecio, sino curiosidad, quizás incluso compasión. ¿Realmente vale la pena morir por él?, preguntó en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlo. La pregunta me sorprendió tanto que casi dejé caer la bandeja. Era la primera vez que alguien dentro de la prisión mostraba algo distinto al desprecio por mi fe. Sí, respondí sin dudar. Él murió por mí primero. El guardia asintió ligeramente y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Mi nombre es Yusuf. Estaré de guardia esta noche. A medianoche, como anunció Yusuf, regresó. Esta vez entró en mi celda y cerró la puerta tras él. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja, sacando algo de su túnica. Una llave. ¿Qué estás haciendo?, pregunté confundido. Liberarte, respondió mientras desataba mis esposas. He desactivado las cámaras en este sector por mantenimiento. Tenemos exactamente 7 minutos antes de que el sistema se reinicie automáticamente. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Yusuf me miró intensamente. Mi hermana se casó con un cristiano filipino. Él le habló de Jesús y ella me lo contó a mí. He estado buscando respuestas durante años, leyendo en secreto, cuestionando. Y luego llegaste tú, un saudí educado de una buena familia, dispuesto a morir por Cristo. Tenía que saber si era real. Es real, afirmé. Más real que cualquier otra cosa. Lo sé ahora. Sonrió brevemente. Hay un coche esperándote en la entrada de servicio. El conductor es mi cuñado. Te llevará a la frontera con Qatar. Tienes documentos falsos en este sobre. Me entregó un pequeño paquete. Memoriza tu nueva identidad durante el viaje. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Pero te descubrirán. Te ejecutarán en mi lugar. No, si hacemos esto bien. Sacó un uniforme idéntico al suyo de una bolsa. Ponte esto. Saldrás como un guardia que termina su turno. Reportaré tu escape mañana por la mañana cuando ya estés cruzando la frontera. Diré que escapaste durante mi descanso. Mientras ajustaba el turbante que completaba el disfraz, asombrado por la meticulosidad del plan, Yusuf continuó. Esto no es una coincidencia, Mohammed. Dios te está dando una segunda oportunidad, no para salvar tu vida, sino para compartir tu testimonio con el mundo. En la puerta de servicio, como había dicho, un coche sencillo esperaba con un hombre filipino al volante. Yusuf me abrazó brevemente. Ve con Dios, hermano, susurró. Cuando todo esto se calme, encontraré una manera de unirme a ti. Gracias, respondí sin palabras para expresar mi gratitud.
Que Dios te proteja. Una última cosa, añadió Yusuf, tu amigo Ibrahim y otros 3, incluido Raj, serán trasladados mañana a otro centro. Logré que los asignaran a una prisión menos severa. La chica Yasmine ya fue deportada a India con su madre. Están a salvo. Con esa información reconfortante, subí al coche y comenzamos nuestro viaje hacia la libertad. El trayecto desde Riad hasta la frontera con Qatar es de aproximadamente 1,300 kilómetros a través de uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. En circunstancias normales, toma unas 13 horas de conducción continua. Pero nuestras circunstancias estaban lejos de ser normales. Manuel, el cuñado filipino de Yusuf, conducía con la concentración de alguien que sabe que transporta un cargamento valioso y peligroso al mismo tiempo. Explicó que debíamos evitar las carreteras principales y los puestos de control, lo que significaba tomar rutas secundarias y caminos desérticos duplicando el tiempo de viaje. Tenemos comida, agua y combustible extra, me aseguró mientras dejábamos atrás las luces de Riad. Y sobre todo, tenemos a Dios con nosotros. Durante las primeras horas viajamos en silencio. Todavía estaba procesando todo lo que había pasado. La transición vertiginosa de condenado a muerte a fugitivo. Revisé los documentos que Yusuf me había dado. Un pasaporte catarí a nombre de Fertalil, un comerciante de Doha con mi fotografía, pero detalles personales completamente diferentes. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el desierto con tonos dorados y rojizos, Manuel finalmente habló sobre cómo se había involucrado en todo esto. Conocí a Samira, la hermana de Yusuf, cuando trabajaba como técnico de informática en un hospital en Riad, explicó. Ella era enfermera allí. Nos enamoramos, pero sabíamos que era imposible para un cristiano filipino casarse abiertamente con una musulmana saudí. Planeaban escapar juntos a Filipinas. Pero antes de que pudieran hacerlo, Samira quiso aprender más sobre la fe de Manuel. Empecé a leerle el Nuevo Testamento en secreto. Ella hacía tantas preguntas y un día simplemente dijo que creía que Jesús era el verdadero camino. Finalmente lograron salir del país con la ayuda de una red clandestina de creyentes, la misma red que ahora me estaba ayudando. Cuando Yusuf oyó de tu caso, nos contactó de inmediato. Continuó Manuel. Dijo que Dios le estaba mostrando que debía ayudarte, que tu testimonio era demasiado importante para ser silenciado. A mediodía, nos detuvimos en una zona remota para descansar brevemente, estirar las piernas y comer algo. El calor era abrasador, el sol, un martillo implacable sobre el desierto. Mientras compartíamos un almuerzo sencillo de pan y queso, Manuel recibió una llamada en un teléfono satelital. Su expresión cambió de inmediato. Descubrieron tu escape antes de lo esperado, dijo tras colgar. Han puesto alertas en todas las fronteras. Están buscando a un saudí solo, pero también a cualquier vehículo sospechoso. El plan original era cruzar a Qatar por un paso fronterizo menor, donde tenía contactos que facilitarían el proceso con mis documentos falsos. Pero ahora ese plan parecía demasiado arriesgado. Tenemos que cambiar de ruta, decidió Manuel. Iremos al norte hacia Irak. Conozco gente en la frontera que puede ayudarnos a cruzar a Kuwait, desde allí tomar un vuelo a un país seguro. La nueva ruta era aún más larga y peligrosa, bordeando la frontera con Kuwait y aventurándose en regiones remotas donde las patrullas fronterizas eran escasas pero impredecibles. A medida que avanzaba la tarde, el cielo comenzó a cambiar pasando de un azul brillante a un extraño amarillo. Tormenta de arena, murmuró Manuel preocupado. Y parece que será grande. En el desierto, las tormentas de arena no son meros inconvenientes. Son amenazas mortales. Pueden reducir la visibilidad a cero en segundos, desorientar completamente a los viajeros y enterrar vehículos enteros en minutos. Debemos encontrar refugio rápidamente, dijo Manuel acelerando sobre el terreno irregular. Hay un conjunto de formaciones rocosas a pocos kilómetros de aquí. Podríamos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta. El viento comenzó a levantar remolinos de arena a nuestro alrededor. El cielo se oscurecía momento a momento, como si el día se convirtiera en noche prematuramente. El coche empezó a ser golpeado por ráfagas cada vez más fuertes, desviándose peligrosamente. Vamos, vamos.
Manuel luchaba con el volante mientras la visibilidad disminuía rápidamente. Estamos cerca. Puedo verlas. Las rocas están justo. Su voz se cortó cuando una ráfaga particularmente violenta levantó el vehículo de un lado haciéndonos perder el control. El coche patinó, giró y finalmente se detuvo abruptamente tras chocar contra algo sólido. Si estás escuchando este testimonio y sientes que Dios te está hablando, comparte este mensaje con aquellos que necesitan recordar que el Señor nunca nos abandona en medio de nuestras tormentas personales. El impacto fue violento. Mi cabeza golpeó la ventana lateral. Por un momento, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, el mundo exterior había desaparecido por completo. Solo veía arena golpeando ferozmente las ventanas del coche, creando un sonido ensordecedor como millones de pequeñas balas. Manuel, llamé girando hacia el asiento del conductor. Estaba consciente, pero sangrando profusamente por una herida en la frente. El volante se había deformado por el impacto. Estoy bien, respondió con dificultad, pero el coche no intentó encender el motor, pero solo produjo un sonido apagado. Estábamos varados en medio de una de las peores tormentas de arena que había visto en mi vida, en un desierto remoto, buscados por las autoridades saudíes, sin forma de comunicarnos o movernos. La situación no podía ser más desesperada. Manuel, tenemos que encontrar refugio, dije intentando mantener la calma. El coche no nos protegerá mucho tiempo de esta tormenta. Improvisé un vendaje para su cabeza con parte de mi túnica. Luego reunimos los suministros que pudimos, agua, algo de comida, el teléfono satelital y nos preparamos para salir. Las rocas deben estar cerca, dijo Manuel señalando vagamente hacia adelante. Chocamos contra algo sólido. Probablemente sea parte de la formación que buscábamos. Abrir la puerta fue casi imposible debido a la presión del viento. Cuando finalmente lo logramos, la arena nos golpeó como metralla, obligándonos a cubrirnos los ojos y la boca con pedazos de tela. Nos movimos a ciegas, aferrándonos el uno al otro para no separarnos, avanzando en la dirección que creíamos correcta. Cada paso era una batalla contra el viento feroz. La arena se metía en nuestros ojos, narices y bocas, dificultando la respiración. El calor era sofocante a pesar de la oscuridad creada por la tormenta. Comencé a dudar si podríamos sobrevivir. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. En medio de esa cortina impenetrable de arena, distinguí una luz tenue, un resplandor que no debería haber sido visible en esas condiciones. Era como si alguien sostuviera una linterna a cierta distancia. ¿Ves eso?, grité a Manuel por encima del rugido del viento. Sí, respondió igualmente asombrado. Una luz. Nos dirigimos hacia ella tropezando, cayendo y levantándonos de nuevo. La luz parecía moverse ligeramente, como si nos invitara a seguirla. Con cada paso que dábamos hacia ella, sentía que el viento disminuía un poco, como si estuviéramos entrando en el ojo de la tormenta. Finalmente, la luz nos llevó a lo que buscábamos, una formación rocosa con una abertura que parecía una pequeña cueva. Nos arrastramos dentro, agotados y desorientados, pero vivos. Una vez a salvo, intenté ver la fuente de esa luz misteriosa, pero había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad natural de la cueva, débilmente iluminada por la poca luz que se filtraba a través de la tormenta. ¿Qué fue eso?, preguntó Manuel respirando con dificultad. No lo sé, respondí honestamente. Pero no era natural. Manuel sonrió a pesar de su herida. En Filipinas tenemos historias sobre ángeles que aparecen como luces para guiar a los viajeros perdidos. La idea no parecía tan descabellada en ese momento. Después de todo, ¿no había estado Dios interviniendo milagrosamente desde el comienzo de esta odisea? ¿No había puesto a Yusuf exactamente en el momento justo? ¿No había preparado esta ruta de escape cuando todas las puertas parecían cerradas? Pasamos la noche en esa cueva atendiendo las heridas de Manuel y racionando nuestros suministros. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero nos sentíamos extrañamente seguros, como si esa pequeña cavidad en la roca no fuera solo un refugio físico, sino también espiritual. Al amanecer, la tormenta había disminuido lo suficiente como para permitirnos salir. El paisaje era irreconocible, completamente transformado por la arena.
Nuestro coche estaba casi completamente cubierto, con solo el tejado apenas visible sobre la superficie. Estamos a pie ahora, constaté lo obvio. ¿Cuál es el plan? Manuel consultó un pequeño GPS que había logrado salvar la frontera con Irak. Está a unos 80 km en esa dirección. Con nuestros suministros de agua podríamos intentar llegar a un puesto avanzado que conozco a unos 30 km de aquí. Hay comunidades beduinas que podrían ayudarnos. Comenzamos a caminar cuando el sol aún estaba bajo, aprovechando las horas más frescas. El desierto, después de una tormenta, tiene una belleza sobrecogedora. Dunas recién formadas que se extendían como olas congeladas. La arena tan suave que parecía pulida por manos invisibles. Mientras avanzábamos penosamente bajo el sol cada vez más intenso, Manuel compartió más de su historia, cómo había pasado de ser un trabajador extranjero en Arabia Saudita a formar parte de una red clandestina que ayudaba a cristianos perseguidos. Cuando escapamos con Samira, prometimos ayudar a otros, explicó. Es peligroso, pero ¿cómo podríamos disfrutar de nuestra libertad sabiendo que hermanos y hermanas están sufriendo? Su valentía y dedicación me humillaron. Yo había sido un cristiano secreto durante años, temeroso de las consecuencias, compartiendo mi fe solo en entornos controlados. Manuel, en cambio, arriesgaba constantemente su vida por personas que ni siquiera conocía. Fue durante ese descanso cuando escuchamos el sonido, motores acercándose. «Vehículos», susurró Manuel súbitamente alerta. «Y vienen en esta dirección». Nos asomamos cautelosamente desde nuestro refugio. A lo lejos, una nube de polvo revelaba la aproximación de varios vehículos todoterreno que avanzaban a gran velocidad por el desierto. No podíamos distinguir si eran patrullas fronterizas, traficantes o simples beduinos. Pero en nuestra situación cualquier encuentro era potencialmente peligroso. «Debemos escondernos», susurré buscando desesperadamente un lugar para ocultarnos en ese paisaje expuesto. «No hay dónde», respondió Manuel resignado. «Estamos en terreno abierto. Si nos ven y deciden perseguirnos, no tendremos ninguna oportunidad». Los vehículos se acercaban rápidamente. Ahora podíamos distinguir que eran 3 todoterrenos blancos, típicos de las patrullas fronterizas saudíes. Mi corazón latía con fuerza. Habían seguido nuestro rastro. O tal vez la tormenta de arena había revelado algo que llamó su atención. «Tenemos 2 opciones», dijo Manuel. «Intentar correr, lo cual es inútil, o enfrentarlos con nuestra historia falsa. Eres Fertalil, un comerciante catarí. Soy tu guía, filipino. Nos perdimos en la tormenta. Mantén la calma y déjame hablar primero». Asentí, aunque sabía que nuestras posibilidades eran mínimas. Los documentos falsos podrían funcionar en un control fronterizo rutinario, pero no resistirían un escrutinio detallado, especialmente si ya estaban buscando específicamente a un fugitivo saudí. Los vehículos se detuvieron a unos 200 metros de nosotros. Un grupo de hombres armados desembarcó y comenzó a caminar hacia nosotros a pie. Estaban demasiado lejos para distinguir sus rostros o uniformes, pero su formación disciplinada sugería entrenamiento militar o policial. «Señor Jesús», oré en silencio. «Si este es el momento de encontrarme contigo, dame el valor para enfrentarlo con dignidad y protege a Manuel, que lo arriesgó todo para ayudarme». Justo cuando los hombres habían avanzado aproximadamente la mitad del camino hacia nosotros, ocurrió algo extraordinario. Un rugido ensordecedor llenó el aire y una corriente de arena comenzó a levantarse entre nosotros y nuestros perseguidores. En segundos se formó un torbellino de arena creciendo rápidamente en una columna giratoria que se extendía hacia el cielo. No era la gran tormenta de la noche anterior, sino un fenómeno más localizado y repentino, un tornado de arena o lo que los beduinos llaman el jin del desierto. Estos fenómenos naturales son conocidos en el desierto, pero su aparición en ese momento y lugar específicos desafiaba toda probabilidad. Los hombres armados se detuvieron, claramente sorprendidos por el fenómeno. El tornado de arena creció, moviéndose erráticamente entre ellos y nosotros, obligándolos a retroceder hacia sus vehículos. «Es nuestra oportunidad», gritó Manuel tirando de mi brazo. «Corre hacia el este. Hay un valle rocoso a pocos kilómetros que nos dará cobertura». Corrimos como nunca antes, aprovechando la distracción providencial.
El tornado de arena siguió creciendo, extendiéndose y bloqueando efectivamente la visión de nuestros perseguidores. Podíamos escuchar gritos confusos y el rugido de motores mientras intentaban reorganizarse. Llegamos al valle que Manuel había mencionado, un paso estrecho entre formaciones rocosas, erosionado por milenios de viento. Nos adentramos en él serpenteando entre las rocas hasta que encontramos una pequeña cueva donde colapsamos agotados pero vivos. ¿Viste eso?, jadeó Manuel con los ojos brillantes de asombro. El tornado apareció exactamente cuando lo necesitábamos. Exactamente donde lo necesitábamos. Lo vi. Respondí igualmente asombrado. Primero la luz en la tormenta. Ahora esto. Dios está con nosotros. Manuel, de una manera literal tangible. Permanecimos escondidos en ese valle durante horas, moviéndonos sigilosamente entre las rocas, escuchando los vehículos patrullando la zona. Al caer la tarde, los sonidos de la búsqueda se desvanecieron gradualmente. Aparentemente habían perdido nuestro rastro o asumieron que habíamos perecido en el tornado. Cuando llegó la noche, continuamos nuestro viaje bajo las estrellas, guiados por el GPS de Manuel y la antigua habilidad de los navegantes de orientarse por las constelaciones. El aire fresco de la noche era un bálsamo tras el calor abrasador del día. Estamos cerca del punto de encuentro, dijo Manuel alrededor de la medianoche. Hay un pozo antiguo usado por los beduinos. Uno de nuestros contactos debería estar esperando allí. El pozo apareció como una sombra oscura contra el horizonte estrellado. Nos acercamos con cautela, conscientes de que podía ser una trampa. Manuel silbó una melodía particular, una secuencia de 3 notas que sonaba como un pájaro nocturno. Tras un momento tenso, llegó la respuesta. El mismo patrón de silbidos desde las sombras cerca del pozo. Es él, suspiró Manuel con alivio. Una figura emergió de la oscuridad. Un hombre anciano vestido con atuendos tradicionales beduinos, su rostro curtido por décadas de vida en el desierto. Salam alikum, saludó con una voz profunda. Alaikum salam, respondimos al unísono. Soy Abbas, se presentó el anciano. Manuel, tu esposa ha estado muy preocupada. La tormenta retrasó todo. Lo sabemos, respondió Manuel. Pero Dios nos ha guiado hasta aquí. Abbas asintió solemnemente. Siempre lo hace para aquellos que confían en él. Nos miró más de cerca. Están heridos y agotados. Vengan. Mi campamento está cerca. Les ofreceré hospitalidad antes de continuar el viaje. Si alguna vez has experimentado la mano protectora de Dios en tu vida, comparte este testimonio. Seguimos a Abbas hasta un pequeño campamento beduino escondido entre dunas. Consistía en 3 tiendas tradicionales dispuestas en semicírculo con un fuego modesto en el centro. Nos recibió con la legendaria hospitalidad del desierto, té caliente, pan recién horneado y un guiso sencillo pero reconfortante. Mientras comíamos, Abbas nos contó que había sido musulmán toda su vida hasta que años atrás un misionero cristiano curó una herida potencialmente mortal cuando nadie más estaba dispuesto a ayudarlo. Ese hombre me mostró el amor de Cristo con sus acciones, no solo con palabras, explicó Abbas. Desde entonces he sido un seguidor secreto del camino y ahora ayudo a otros como ustedes a encontrar la libertad. Mientras Abbas hablaba, tomé plena conciencia de lo que significaba. Nunca volvería a ver Arabia Saudita. Mi hogar, mi cultura, mi familia, todo quedó atrás. La libertad en Cristo venía con un precio que apenas comenzaba a comprender completamente. Esa noche dormimos profundamente por primera vez en días, protegidos por la hospitalidad beduina y la vigilancia de Abbas. Antes de quedarme dormido, escuché a Abbas cantando suavemente en árabe. No era una melodía islámica tradicional, sino algo diferente. Al prestar atención, reconocí las palabras. Era el Salmo 23 en árabe clásico. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras la realidad me golpeaba. Aquí, en medio del desierto más hostil, en uno de los países más restrictivos para la fe cristiana, Dios tenía a su pueblo adorándolo en secreto. La iglesia perseguida era real, estaba viva y yo ahora era parte de ella. Al amanecer, partimos como estaba planeado.
Abbas nos guió en camellos a través de rutas antiguas conocidas solo por los beduinos. Evitamos carreteras, puestos de control y asentamientos. A mediodía llegamos a un punto remoto donde solo un pequeño montón de rocas marcaba la frontera invisible entre Arabia Saudita e Irak. Aquí nos despedimos, dijo Abbas señalando hacia una nube de polvo que se acercaba desde el lado iraquí. Ese es su transporte. Un camión viejo se detuvo a cierta distancia. El conductor, un hombre robusto con un bigote espeso, nos saludó con la mano. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los proteja. Nos bendijo Abbas y que su testimonio traiga luz a muchos que viven en la oscuridad. Abracé al anciano con profunda gratitud. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. No lo hice yo, respondió con una sonrisa serena. Ha sido Cristo en mí, como fue Cristo en Yusuf, en Manuel y en todos los que han arriesgado sus vidas para salvar la tuya. Recuerda que cuando estés a salvo, tu vida ya no te pertenece. Has sido rescatada con un propósito. Con esas palabras resonando en mi mente, cruzamos la frontera hacia Irak, dejando atrás el país que me vio nacer, crecer y casi morir, pero también el país donde conocí a Cristo, donde experimenté el poder transformador de su amor y donde presencié milagros innegables que sellaron mi fe para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento constante, cambios de identidad y la transición gradual de fugitivo a refugiado. El viaje desde la frontera iraquí hasta Basora fue tenso, pero sin incidentes gracias a nuestro conductor Mahmoud, un cristiano iraquí que había sobrevivido a la persecución de ISIS y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros creyentes en peligro. En Basora nos quedamos en un pequeño apartamento sobre una tienda de comestibles propiedad de una familia cristiana caldea. La antigua comunidad cristiana de Irak, aunque disminuida por décadas de guerra y persecución, aún mantenía redes de apoyo sorprendentemente efectivas. Fue en ese modesto apartamento donde por primera vez en lo que parecía una eternidad pude asistir a un servicio cristiano sin miedo. Durante esa semana en Basora, Manuel recibió noticias preocupantes a través de nuestra red de contactos. La historia de mi escape había causado revuelo en los círculos de seguridad saudíes. Como Yusuf había predicho, las autoridades estaban demasiado avergonzadas para admitir públicamente que un preso de alto perfil había escapado. La versión oficial era que había sido liberado tras renunciar al cristianismo, pero internamente habían intensificado la represión contra cristianos conocidos y sospechosos. Manuel me informó con pesar que más de 20 personas habían sido arrestadas en Riad. La mayoría eran trabajadores extranjeros, pero también algunos saudíes. Están decididos a desmantelar toda la red. La culpa me golpeó como una ola. Todo esto es por mi culpa, murmuré. Esas personas están sufriendo porque intentaron ayudarme. El pastor de la pequeña comunidad, un hombre llamado Elías, de unos 60 años, puso su mano en mi hombro. No, hermano, sufren por Cristo, como tú sufriste, como todos los que seguimos al Cordero sufrimos en este mundo. No cargues con una culpa que no es tuya. Sus palabras, aunque sabías, apenas aliviaron mi tristeza, especialmente cuando supe que Yusuf también había sido arrestado por sospechas de ayudarme a escapar. El plan solo había tenido éxito parcialmente. Las autoridades creían que había sido negligente, no cómplice, pero aún enfrentaba graves consecuencias. ¿Qué podemos hacer por él?, pregunté desesperadamente a Manuel. Orar, respondió simplemente, y asegurarte de que tu testimonio sea escuchado. Ese fue siempre el propósito de todo esto. Si tu historia permanece en silencio, entonces su sacrificio habrá sido en vano. Tras casi 2 semanas en Basora, llegó el momento de continuar nuestro viaje. El plan original de ir a Kuwait había sido abandonado debido a la búsqueda intensificada en los países del Golfo. En cambio, nos dirigiríamos a Qatar por tierra y desde allí intentaríamos tomar un vuelo a un país que ofreciera asilo. La despedida de la pequeña comunidad iraquí fue emotiva. A pesar del breve tiempo compartido, nos habían recibido como familia. Elías nos despidió con una bendición conmovedora, recordándome una vez más que mi historia tenía un propósito más allá de mi propia seguridad. Lo que has vivido debe ser contado, insistió. Hay cristianos en el mundo libre que han olvidado el costo del discipulado. Tu testimonio les recordará que la fe no es un pasatiempo cómodo, sino una relación con Cristo que puede exigir todo.
Llegamos a Doha, Qatar, 3 semanas después de mi escape de la prisión saudí. Allí, Manuel me presentó a representantes de una organización cristiana internacional que ayudaba a creyentes perseguidos. Me entrevistaron extensamente documentando cada detalle de mi experiencia, desde mi conversión en Dubái hasta los milagros en el desierto. Tu caso es especial, Mohammed, explicó Sara, la coordinadora del programa. Como ciudadano saudí de una familia prominente, tu testimonio tiene un impacto particular. Muchos países están dispuestos a ofrecerte asilo político, pero debemos proceder con extrema precaución. Mientras esperábamos la resolución de mi solicitud de asilo, recibí las primeras noticias directas de mi familia. Mi primo Karim, a pesar de todo lo sucedido, había usado sus conexiones para enviar un mensaje a través de canales diplomáticos. Mamá está enferma de preocupación. El escándalo ha sido contenido oficialmente, pero nuestra posición está comprometida. No intentes contactarnos directamente por tu bien y el nuestro. Comienza una nueva vida y olvida que alguna vez fuiste parte de nuestra familia. Aunque duras, las palabras contenían un mensaje de despedida implícito que aprecié. Karim podría haber cortado todo contacto, pero eligió darme ese cierre final. A su manera, me estaba protegiendo al cortar definitivamente los lazos. Respondí con un mensaje breve. Dile a mamá que la amo y oro por ella todos los días. Y a ti, primo, gracias por este último acto de compasión. Que Dios los bendiga y proteja. No esperaba respuesta y nunca llegó. 2 meses después de mi llegada a Qatar, mi solicitud de asilo fue aceptada por Canadá. Con documentos nuevos y legítimos, abordé un vuelo a Toronto, dejando atrás para siempre el Medio Oriente, la tierra de mis ancestros. La organización que me había ayudado me proporcionó un pequeño apartamento y asistencia durante los primeros meses. Me conectaron con una iglesia local donde encontré comunidad. Aunque al principio me sentía como un extraño, las expresiones de fe eran tan diferentes. Música con instrumentos, sermones en voz alta, abrazos entre hermanos y hermanas en Cristo, testimonios públicos. Todo lo que había sido prohibido en mi vida anterior ahora se celebraba abiertamente. Gradualmente comencé a compartir mi historia en pequeños grupos dentro de la iglesia. Al principio era doloroso revivir esas experiencias traumáticas, pero cada vez que hablaba sentía que las heridas sanaban un poco más. Las personas escuchaban con asombro, a menudo con lágrimas, reconociendo que mi testimonio desafiaba su comprensión cómoda del cristianismo. Un pastor visitante que me escuchó hablar me animó a compartir mi historia más ampliamente. El cuerpo de Cristo necesita escuchar lo que has vivido, insistió, no para sentirse culpable, sino para despertar a la realidad de que somos una sola iglesia. Y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Con su ayuda comencé a hablar en conferencias, retiros y eventos juveniles. Al principio, por seguridad, usé un seudónimo y evité fotografías, consciente de que las repercusiones podrían alcanzarme incluso en Canadá. Pero con el tiempo, a medida que mi historia se difundía, decidí usar mi nombre real y mostrar mi rostro. Si voy a hablar sobre el valor en la fe, razoné, debo empezar por ser valiente yo mismo. 1 año después de mi llegada a Canadá, recibí una carta que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo sucedido. Venía de Filipinas, enviada por Samira, la hermana de Yusuf y esposa de Manuel. Querido Mohammed, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien y a salvo. Manuel ha regresado a casa tras completar su misión de llevarte a salvo y ahora puedo compartir noticias que han llegado a través de nuestra red. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Mi hermano Yusuf fue liberado tras 3 meses de detención. Como sospechábamos, fue castigado por negligencia, pero no descubrieron su fe ni su complicidad directa en tu escape. Ahora está en un país vecino esperando reunirse con nosotros algún día. Suspiré aliviado. Al menos Yusuf había sobrevivido. Pero hay más, continuaba la carta. Tu testimonio ya está circulando en Arabia Saudita en forma de grabaciones de audio y mensajes de texto encriptados. Los creyentes lo comparten en secreto como fuente de aliento en medio de la persecución. Ibrahim, tu compañero de celda, fue liberado inesperadamente y ha regresado a Egipto. Es uno de los que está difundiendo tu historia. La parte final de la carta me dejó sin aliento.
Quizás lo más sorprendente, hemos recibido informes de que tu madre ha estado haciendo preguntas sobre la fe cristiana. Aparentemente tu valentía la impactó profundamente. Aunque públicamente mantiene distancia de tu memoria, en privado ha estado buscando respuestas. Una trabajadora filipina en su casa ha estado compartiendo discretamente sobre Jesús con ella. Sigue orando por ella, Mohammed. Tu testimonio está dando frutos incluso en los lugares que pensabas más impenetrables. Las lágrimas nublaron mi visión mientras absorbía esta noticia extraordinaria. Mi madre, la última persona que habría imaginado interesada en el cristianismo, ahora estaba buscando a Cristo. El aparente fracaso de mi ministerio en Arabia Saudita se estaba convirtiendo en una victoria inesperada. En los meses y años siguientes seguí recibiendo noticias similares a través de diferentes canales. Mi historia transmitida de persona a persona había inspirado a otros saudíes a cuestionar su fe tradicional y explorar las enseñanzas de Cristo. Pequeñas comunidades secretas de creyentes habían surgido en ciudades donde nunca imaginé que el Evangelio pudiera penetrar. Lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo estaba usando para bien. Mi arresto, que parecía el fin de todo, se había convertido en el catalizador de un movimiento silencioso, pero creciente entre mi pueblo. Hermanos y hermanas que me escuchan hoy, han pasado 6 años desde esa noche en que enfrenté la muerte en una celda en Riad. 6 años desde que Dios intervino sobrenaturalmente para liberar a este siervo indigno. 6 años en los que he visto el poder transformador de Cristo manifestarse no solo en mi vida, sino en la vida de innumerables personas a través de este testimonio. Si este testimonio está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a una fe más audaz y comprometida, déjamelo saber comentando tu petición. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir algunas lecciones que no aprendí en libros ni conferencias, sino en el desierto, en la prisión y en el exilio. Lecciones nacidas del crisol del sufrimiento por Cristo que marcaron mi vida para siempre. En una ocasión en Arabia Saudita, el Señor envió un tornado de arena que me protegió de aquellos que venían a buscarme. El mismo Dios ya había detenido un tren en Pakistán para salvar a Daniel Yusuf. No hablamos de un Dios distante o abstracto, sino de un Dios que interviene en la historia humana, que sigue partiendo mares como lo hizo en los tiempos de Moisés, que envía ángeles en medio de tormentas y que abre prisiones como en los días de Pedro. Es real, está cerca y sus milagros no son espectáculos, son parte de su propósito eterno. Mi fe fue probada de primera mano. El momento en que me exigieron negar a Cristo o perder mi vida, entendí que todas las formas externas de religiosidad se desvanecen ante esa decisión. Ahí se revela la verdad del corazón. ¿Quién es Jesús realmente para mí? No era una tradición cultural ni un simple credo heredado. Era mi Señor, mi Salvador, mi todo, aquel por quien valía la pena arriesgarlo todo. Y entendí que el sufrimiento nunca es solo personal. El fuego refina, sí, pero también tiene un propósito mayor, que nuestro testimonio encienda la fe de otros. Si mi historia se limitara a decir que hoy estoy a salvo en Canadá, estaría incompleta. Fui rescatado para proclamar, para inspirar, para recordar que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios en los rincones más oscuros del mundo. Como me dijo Yusuf, un hermano en la fe, tu vida ya no te pertenece. Fue rescatada con un propósito. Y hay algo más que nunca dejaré de repetir. Nadie está fuera del alcance de la gracia. Lo vi en mi propia familia cuando mi madre, profundamente devota al Islam, comenzó a buscar a Cristo en silencio. Lo vi en Yusuf, un guardia de prisión que finalmente se rindió a Jesús. Si Dios puede alcanzarlos a ellos, puede tocar cualquier corazón. Por eso, nunca pierdas la esperanza de orar por aquellos que parecen más cerrados. El mismo espíritu que sopla en los desiertos de Arabia también está obrando en aquellos cercanos a ti. Hermanos y hermanas, permítanme hablarles directamente ahora. Tal vez nunca enfrentes la persecución física que yo enfrenté. Tal vez nunca tengas que elegir entre Cristo y la vida misma. Pero todos enfrentamos decisiones diarias donde debemos elegir entre la fidelidad o el compromiso, el valor o la conformidad, la verdad o la comodidad. Tu desierto puede ser una enfermedad terminal que pone a prueba tu fe hasta el límite. Tu prisión puede ser una adicción que te mantiene encadenado año tras año. Tu tortura puede ser un matrimonio fracturado que te hace cuestionar la bondad de Dios.
Tu sentencia de muerte puede ser un diagnóstico médico que te da 6 meses de vida. En esos momentos, recuerda que el Dios que detuvo un tren en Pakistán, que envió un tornado de arena en el desierto saudí, que abrió puertas de prisiones en Riad, es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. Él no cambia, su poder no ha disminuido, su amor por ti no ha menguado. Y así como usó mi testimonio para inspirar a otros, usará tu fidelidad en medio de tus circunstancias para impactar vidas que ni siquiera conoces. Antes de terminar, quiero orar por ustedes, especialmente por aquellos que están atravesando su propio desierto espiritual, su propia noche oscura del alma. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, elevo ante ti a cada hermano y hermana que está escuchando este testimonio. Tú conoces cada corazón, cada lucha, cada duda, cada miedo. Para aquellos que están en su propio desierto, enfrentando circunstancias que parecen imposibles de soportar, te pido que te manifiestes de una manera poderosa y tangible. Muéstrales que eres real, que estás presente, que tienes el poder de intervenir sobrenaturalmente en sus vidas. Para aquellos cuya fe se ha vuelto cómoda o tibia, que este testimonio reavive la pasión por ti que alguna vez tuvieron. Recuérdales que seguirte nunca fue una invitación a una vida fácil, sino a una vida significativa, una aventura de fe que vale cualquier sacrificio. Y para aquellos que aún no te conocen personalmente, que han escuchado este testimonio por curiosidad o por casualidad, te pido que uses estas palabras imperfectas para tocar sus corazones. Que no descansen hasta que encuentren en ti la paz que supera todo entendimiento, el amor que vence todo miedo, la verdad que libera cada alma. En el nombre de Jesús, que detuvo trenes, calmó tormentas, abrió prisiones y sigue transformando corazones en el siglo XXI. Amén. Queridos hermanos, antes de despedirme, permítanme dejarles con el versículo que se convirtió en mi ancla durante estos 6 años desde aquella noche en prisión. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta promesa es tan cierta en las cárceles de Riad como en las iglesias de Toronto. Tan poderosa en el desierto abrasador como en los hogares cómodos de Occidente. Tan real para el cristiano perseguido como para el creyente en libertad. Si estas palabras tocan tu corazón, te invito a que resuenen en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propio desierto espiritual. Alguien que necesite recordar que el poder de Dios sigue siendo real en este mundo. También ora por la iglesia perseguida en Arabia Saudita, Corea del Norte, Irán, Afganistán, Somalia y tantas naciones donde seguir a Jesús significa arriesgarlo todo. Pide al Señor que los mantenga a salvo, que los fortalezca y que sus testimonios enciendan esperanza en pueblos enteros. Y no te detengas ahí. Examina tu propia vida. Pregúntate qué cosas Cristo te está pidiendo que entregues hoy. ¿Qué seguridades o comodidades te aferras por miedo a soltarlas? ¿Qué identidad estás protegiendo para no perderla? El amor de Jesús es tan grande que siempre vale más que cualquier sacrificio que Él te pida. Tengo 41 años y he estado compartiendo lo que Cristo ha hecho en mi vida durante 6 años desde Toronto, Canadá. Levanto mi voz una vez más para decirte que el mismo Dios que abre prisiones, detiene trenes y calma tormentas puede transformar tu vida hoy. Porque está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.